Con el doctor Telles y Solange Anush estamos a cargo del programa de tabaquismo desde hace casi 20 años. Recientemente se han incorporado otras colegas, la doctora Chisky y la doctora Gómez, que ustedes conocieron recién. Y el tema que me toca hablar es de terapia farmacológica del tabaquismo. Siempre la decisión de dejar de fumar debe acompañarse de terapia farmacológica. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué dejar de fumar es difícil? Bueno, hay un síndrome de abstinencia que tiene intensidad variable. Hay historia habitual de recaídas y hay que dar apoyo para el cambio que puede ser prolongado. Es importante que el concepto no es una terapia para hacer que una persona deje de fumar, como decía el doctor Telles recién. Tiene que tener una motivación, tiene que tener la decisión tomada. No podemos tomar la decisión por ellos, pero sí podemos apoyarlos en este camino. Es para evitar recaer una vez que suspende. Esta es la gracia de la terapia farmacológica. Si ustedes miran en este cartoon sobre la adicción a la nicotina actúa sobre los receptores que ya están activados y liberan una serie de neurotransmisores, dentro de los cuales más importante es la dopamina. Y si falta la droga, la persona va a tener síntomas de abstinencia, que son justamente aquellos a los cuales va a ir dirigida la terapia farmacológica. ¿Cuáles son las alternativas farmacológicas? Tenemos terapia de reemplazo de nicotina, bupropión, vareniclina, las que tenemos en la práctica. La terapia de reemplazo de nicotina, disponemos de parches en esta graduación que van decreciendo en steps, como dicen los americanos, y en chicles, los cuales se usan en general durante un mes. Y el objetivo de esta terapia es disminuir los síntomas de abstinencia al reemplazar la nicotina de los cigarrillos. Y en particular el parche entrega un nivel continuo de nicotina en la sangre, que no remeda en absoluto lo que es un cigarrillo, que tiene pics de nicotina en la sangre. Este es un estudio muy importante desde hace 20 años que hizo Tonnesen, que es uno de los grandes autores, es danés, el estudio CIS, en que randomizaron 3.500 pacientes, 700 por rama, a parches de 25, parches de 15 o una combinación indecreciendo. Y un par de diapositivas, a la primera semana con 25 miligramos, 55 de las personas estaban abstinentes, con 15 miligramos 47% y con placebo 35%. El placebo no es tan malo. Y aquí ustedes pueden ver el éxito según las dosis de nicotina en el parche. A partir del primer mes, por supuesto, va disminuyendo. En achurado grande está la de 25 y más fino está el 15 miligramos. Pero lo que vale es al año. Nosotros consideramos que las personas son exfumadoras al año de dejar de fumar, y a la semana 52 en general está entre el 20 y el 30%. ¿Cómo lo usamos? Lo usamos en parches en dosis decrecientes. Si disponemos de los Step 1, 2 o 3, que son las marcas que tenemos con alguna dificultad de obtener, porque hace algunos años se prohibió la terapia de reemplazo de nicotina en Chile, podemos ver que la primera semana usamos el parche de mayor graduación, 1 al día, de 21. Luego la segunda semana de 14, 1 al día de 14, y luego en la tercera y cuarta semana parches de 7, 1 al día. Lo otro que se puede agregar es el chicle de nicotina de 2 y 4 miligramos en caso de craving. Este parche debe ser aplicado en piel del tórax, hombros, brazos, no bajo el diafragma, porque los medicamentos que se colocan bajo el diafragma pasan por la porta o la cava inferior, y el hígado los metaboliza y se destruyen, de modo tal que conviene usarlos en el tronco superior. El efecto adverso que es infrecuente es el prurito, y aún más infrecuente el rash. Yo nunca he visto algo grave realmente con los parches de nicotina, por lo tanto es bastante seguro si uno tiene algún tipo de temor de efecto adverso. Lo que sí hay que rotarlo en el lugar de aplicación para que no inflame la piel. En segundo lugar, vamos a ver bupropión. ¿Cuáles son las razones para el uso antidepresivo en la cesación tabáquica? La abstinencia de nicotina puede producir síntomas de abstinencia o precipitar un episodio depresivo mayor, y los antidepresivos pueden aliviarlos. La nicotina puede tener efectos antidepresivos que mantienen el hábito de fumar, y los antidepresivos pueden ser un sustituto para este efecto. De hecho, se piensa que hay muchos
depresivos ocultos con el hábito de fumar, especialmente aquellos que fuman una gran cantidad. Y algunos antidepresivos pueden tener un efecto específico en las vías neurales, inhiben la MAO, o en receptores, inhiben los receptores nicotínico-colinérgicos que subyacen a la adicción nicotínica. ¿Qué es el bupropión? El bupropión es un antidepresivo, aumenta la neurotransmisión noradrenérgica y dopaminérgica, e inhibe, y aquí está lo más interesante, la recaptación de dopamina por parte del transportador de dopamina. E inhibe también la recaptación de noradrenalina. El bupropión es un antagonista no competitivo de los receptores colinérgicos nicotínicos y disminuye las propiedades de refuerzo de la nicotina y actúa en menor grado en los receptores de serotonina. De modo tal que cuando uno lo usa hay que tener en cuenta esto, que el comienzo del efecto terapéutico es en la segunda semana. Y entonces uno les dice a los pacientes que dejen de fumar a partir de ahí. La duración de la acción es de 1 a 2 días y la vida media es de 21 horas y se excreta a través de la orina. Este es un cartoon de cuál es el efecto del bupropión en la sinapsis neuronal en que desactiva el mecanismo de recompensa. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el espacio de sinapsis. Aquí está la nicotina y aquí están las vesículas con los neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, dopamina, y lo que hace el bupropión es evitar que esto se destruya, de modo tal que se acumula dopamina y ejerce un efecto parecido, se entiende que no igual, al que podría producir la nicotina, disminuyendo los síntomas de abstinencia. Acá hay un muy bonito trabajo del Dr. Hurt de la Mayo Clinic, publicado hace más de 20 años, en que cuando partió el bupropión, hizo un trabajo en que demostró que a 7 semanas de tratamiento, en comparación con placebo, que era 19% de éxito, bupropión de 100 miligramos tenía 28% de éxito o de abstinencia, 150, 38 y 344. Y a un año, de 100 miligramos 19%, de 150 22 y de 323. Se demostró desde el punto de vista estadístico que tanto el de 150 como el de 300, pero no el de 100, eran más exitosos que el placebo. Cochrane Library, puesta al día hace algunos años, revisó 65 ensayos con bupropión para cesación tabáquica, de los cuales 20 ensayos eran controlados randomizados, y como monoterapia habían 44, demostrándose que la posibilidad de dejar de fumar era 1.62 en comparación con el placebo, es decir, 62% más, demostrando entonces que aumenta significativamente la cesación a largo plazo. También analizaron 8 ensayos en que compararon bupropión con terapia de reemplazo de nicotina, en que el odds ratio fue fue de 0.96, sin diferencias entre ambos, o sea, serían comparables. Y si uno suma, el bupropión en la terapia de reemplazo de nicotina es de 1.9, sin embargo, el punto estadístico, ellos dijeron que no implicaba un beneficio. Lo que sí es importante es que se objetivó riesgo de convulsiones en 1 por 1000 de pacientes tratados. ¿Cuáles son los efectos adversos? Aquí hay una lista larga, pero yo diría que lo más importante es esto, es la disminución del umbral convulsivo, produciendo por lo tanto convulsiones en el 0,1% de los casos, y esto me lo podrá corregir el doctor Telles, una potencial agravación de ideación suicida, sin aumento en la mortalidad, hasta 12 semanas de uso. Entonces, una de las contraindicaciones más importantes del bupropión es todo lo que es patología epiléptica, patología psiquiátrica grave y antecedentes de TEC, porque muchas veces las personas pueden haber quedado con alguna cicatriz que, si bien no da epilepsia clínica, puede dar una crisis convulsiva si uno baja el umbral con el medicamento. Y también otros desórdenes de tipo psiquiátrico y también aquellos medicamentos que se usan en concomitancia que pueden producir convulsiones. Lo más importante, el uso de alcohol. ¿Cómo se usa? Viene en tabletas de 150 miligramos que se pueden administrar 2 veces al día, o de 150 y de 300 de liberación sostenida que se pueden tomar 1 vez al día. En los últimos tiempos uno está prefiriendo usar el de 150 XR, que es más moderno en su farmacología. Y se indica aproximadamente 1 semana antes del día D para dejar de fumar, en la forma que se va subiendo, de 150 por 3 días y luego por 2 veces, o simplemente el de 150 XR únicamente hasta
pasar la semana de carga, por así decirlo. Es importante decir que conviene usarlo no muy tarde porque las personas tienen insomnio. El tiempo de uso es variable, pero en general puede ser 2 a 3 meses, aunque podría ser mayor. Cada paciente fumador es distinto, de modo tal que uno tiene que tener allí el expertise de ver, no solamente, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, qué medicamento usar, sino cuánto tiempo usarlo y en qué dosis usarlo. Hace 12 años, en julio del 2008, yo no me olvido de la fecha porque se me quedó grabado en la cabeza, aparece la vareniclina en el mercado, se aprueba. La vareniclina es un agonista parcial no nicotínico de receptores nicotínicos acetilcolina alfa 4 beta 2, que tiene esta sigla. Y tiene un efecto dual. Es un agonista de estos receptores liberando dopamina para reducir craving y síntomas. En el fondo es un engaño al cerebro, haciéndole creer que fuma y libera dopamina, con lo cual la persona tiene menos deseos de fumar. Y al mismo tiempo es un antagonista parcial, que bloquea la unión de la nicotina inhalada, de modo tal que si la persona fuma, no va a sentir nada, por así decirlo, y va a desincentivar su uso. ¿Ustedes recuerdan cuál es el mecanismo de acción de la nicotina en el cerebro? Que se une, ¿no es cierto?, al receptor nicotínico que está en esta área tegmental ventral del cerebro más primitivo que tenemos nosotros, lo cual resulta en gratificación cuando uno fuma, y si uno deja de fumar, hay una caída en los niveles de nicotina que estimulan esto, lo que va a conllevar craving, que son síntomas imperiosos de fumar y síntomas de abstinencia. ¿Qué es la vareniclina? Entonces es un agonista parcial del receptor alfa 4 beta 2 que está localizado en este nivel. Aquí es donde actúa la vareniclina. Cuando la nicotina está disponible, se une a los receptores y se libera dopamina. Pero cuando hay vareniclina, la vareniclina bloquea estos receptores y no se puede unir entonces la nicotina a estos receptores y produce entonces una disminución de la liberación de dopamina y al mismo tiempo lo bloquea físicamente, impidiendo que la nicotina que hemos inhalado fumando pueda tener un efecto farmacológico, por así decirlo. Es muy interesante volver a la historia. Hace 14 años se publicaron estos estudios gemelos de González y Jorenbay, que fueron iguales, que fueron publicados en el JAMA, comparando la efectividad de la vareniclina versus bupropión y versus placebo, y ustedes pueden ver el estudio 1 de Jorenbay, 44% vareniclina, bupropión 29%, 17% placebo, y al otro lado, es el estudio González, perdón, y este es el estudio de Jorenbay, que es similar. Es bueno hacer estos trabajos porque evita después que hayan dudas o crítica, y al final la información que puede ser muy útil se diluye en esa crítica. Esto fue a la semana 12, 3 meses, y esto a la semana 52, 21%, 16%, 8%, va bajando obviamente. Ahora, en general se usa 12 semanas, no se usa más, salvo que el paciente, de nuevo, uno considere que requiere usar por más tiempo. La vareniclina viene en estos sachets, que son bien fáciles de entender. La velocidad crucero es de 1 miligramo cada 12 horas, desde la semana 2 a la semana 12. Pero la semana 1 viene de tabletas de medio miligramo, que los primeros 3 días es solamente en la mañana, medio miligramo en la mañana, el día 1, 2 y 3, y luego pasa a medio miligramo cada 12 horas desde el día 4 hasta el día 7. Y luego, a partir del día 8, 1 miligramo cada 12 horas. Y en general hay que dejar de fumar el día 10, va hasta el día 14, pero no pasar a la semana 3, por supuesto. Es importante que a pesar que lo que hago yo es no doy chance de decir, oiga, deje de fumar la semana, sino que con un día. Yo en general les digo el día 10, pero por supuesto podría ser otro día, pero no más allá del 14. Y esta dosis en general, el promedio, o diríamos la recomendación, es 12 semanas. No conviene usar menos que eso. ¿Cuál es el resumen de los parches de nicotina? Esto publicado en Lancet. El odds ratio de parche de nicotina es 1,68. El de bupropión 1,75. El de vareniclina 3,6. O sea, es el doble mejor que ambos. Ahora, nosotros usamos durante mucho tiempo la combinación parche de nicotina y bupropión.
pero como les decía, en el trabajo antes mencionado de la Cochrane, en la revisión de la Cochrane, no ofrecía una mayor posibilidad de dejar de fumar. Ahora, todos son efectivos en ayudar a dejar de fumar. Ahora, yo estaba pensando cómo explicarles a los que, por supuesto, tienen menos experiencia, cómo se elige una terapia farmacológica. Puede ser fácil o puede ser muy difícil. Lo más importante es evaluar al paciente, que es lo que hacemos nosotros en el programa de tabaquismo. Evaluamos la presencia y el grado de adicción, como lo decía el doctor Telles. Eso es muy importante. Los antecedentes de recaídas. Experiencia con medicamentos. Hay gente que dice, yo usé bupropión y me hizo mal. Yo usé vareniclina y me hizo mal. Eso uno tiene que tomar en consideración eso. También hay que tomar en consideración cuando las personas comentan de manera explícita una patología psiquiátrica o uno en el curso de esa conversación advierte que tiene una patología psiquiátrica. Las personas muchas veces ocultan su condición. Y cuando uno, en esto hay que ser pillo, ¿no es cierto?, por las ramas y empieza a preguntar, ya no por patología psiquiátrica, sino dice, ¿y usted toma algún medicamento? Ah, sí, por supuesto, estoy tomando, no sé, tal cosa. Y uno dice, oh, ¿y por qué? Es que tengo depresión, etc. Entonces esto es muy, muy importante, aprender a preguntar y que no se nos pase una patología psiquiátrica. Y por supuesto, historia de epilepsia u otra contraindicación. Ahora, la decisión de dejar de fumar debe acompañarse de terapia farmacológica. Y yo agregaría, tal como lo puse al comienzo, pero yo agregaría además, ¿no es cierto?, además agregar terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo se elige entonces en un paciente concreto? En un fumador adicto, sin contraindicaciones ni patología psiquiátrica, uno puede elegir vareniclina, que sabemos que tiene un mayor costo-beneficio, más terapia cognitivo-conductual. Pero si vemos que el paciente tiene patología psiquiátrica, debe ser evaluado por un psiquiatra. Nosotros acá, en nuestro programa, los evalúa el doctor Telles, quien, de acuerdo a lo que hemos conversado, él va a evaluar si está en condiciones de dejar de fumar. Porque esa persona puede tener una patología psiquiátrica que requiere estabilización antes de un intento. Y habitualmente, de acuerdo también a lo que hemos conversado, si hay contraindicaciones para usar medicamentos como vareniclina o bupropión, va a preferir terapia de reemplazo de nicotina, que sabemos que quizás es menos efectivo, pero es más segura para el paciente. Uno, ante todo, debe privilegiar la seguridad del paciente. No sacamos nada con darle un medicamento que al cabo de 15 días o un mes la persona tenga un efecto adverso, esté deprimido y no dejó de fumar. Eso de verdad es un desastre y eso tratamos de evitar que no suceda. Ocasionalmente, el doctor Telles autoriza vareniclina y bupropión en casos muy seleccionados. Hay una recomendación para leer, que es la guía práctica de clínica para el tratamiento de tabaquismo de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, que apareció en la revista Médica, en la revista de la Sociedad Respiratoria del 2017, que yo los animo a leer, que es muy interesante, que está en base a preguntas y en base a medicina basada en evidencia. Eso.